Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy técnicamente es un repaso al laboratorio que vamos a realizar en horario de clase. ¿De acuerdo? Es el laboratorio número 3, es el último laboratorio que vamos a realizar en la gestión. Cálculo de errores, titula. Perfecto. De los materiales que vamos a necesitar para este laboratorio, antes de empezar, esto solamente es un video introductorio a lo que vamos a hacer en laboratorio. No es necesario que lo copien. Así que por favor, solamente es para que lo vean, no para que lo copien. ¿De acuerdo? Muy bien. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este laboratorio. Vamos a necesitar una regla graduada de 30 centímetros, una calculadora, cronómetro, una esfera y una riel. Gran parte de estos elementos lo tenemos nosotros en el laboratorio, en el kit de herramientas. Hay algunas herramientas o algunos equipos los cuales voy a requerir que ustedes lo traigan. Por ejemplo, la regla de 30 centímetros. Mejor si es que se traen directamente el estuche geométrico que ustedes lo tienen, de que compraron a inicios de gestión para poder realizar el laboratorio del día de mañana. Sería mejor que traigan todo el kit. ¿De acuerdo? Muy bien, estos son los materiales que vamos a utilizar el día del laboratorio. Muy bien, un repaso general a todo lo que hemos visto hasta este entonces. Tipos de errores. Ustedes vieron, por ejemplo, que existen errores sistemáticos, errores de paralaje y también accidentales. En este caso, sistemático depende mucho. Son errores que se van cometiendo de forma continua. Eso es un error sistemático. Depende mucho también de la habilidad en este caso, de la persona que esté realizando el laboratorio, como también del instrumento. El o paralaje, en este caso, es el error que puede cometer una persona por distracción. Meramente por distracción puede cometer un error de estos. Y el error accidental, que es un error que está fuera de las manos suyas, que en cualquier momento puede pasar. El error accidental es algo que está fuera de las manos, no se lo puede controlar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se calculan los errores o los distintos tipos de errores? Por ejemplo, tenemos el error absoluto. Un repaso a lo que es el error absoluto es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Si quisiéramos ponerlo en términos de ecuación, sería, en este caso, gamma, que es esta letrita, es una letra del abecedario griego. Gamma es igual a la medida menos el promedio de la medida o la medida verdadera. En este caso, por lo general nunca vamos a tener la medida verdadera de alguna magnitud física. Entonces, al no tener la unidad o la medida verdadera, pues se tiene que recurrir a un valor que sea cercano a la medida verdadera, en este caso el promedio. ¿De acuerdo? El valor absoluto es la diferencia entre el valor medido menos el valor promedio o el valor verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí podemos ver qué significa cada una de las letritas. X, valor, en este caso valor medido, X con el sombrerito arriba, valor promedio y el error absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien. También tenemos el error cuadrático o el error medio cuadrático, que por lo general o no lo pudimos ver en la parte teórica, en las partes que repasamos nosotros para dar su examen. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a utilizar para realizar el laboratorio. ¿Qué es el error medio cuadrático? Es el error promedio que se está cometiendo al realizar las mediciones. Ejemplo, bueno, en este caso, ¿cómo se calcula este error medio cuadrático? Es simbolizada por la letra M, error medio cuadrático. Es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores absolutos, cuantos fueran. Si son 10, pues entonces la sumatoria de cada una de las 10 elevado al cuadrado, todo eso dividido entre la cantidad de valores medidos o entre la cantidad de datos que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podríamos denotar, por ejemplo, gamma sub i es el valor absoluto o el error absoluto, n el número de valores y m es en este caso el error medio cuadrático. ¿De acuerdo? No se preocupen, más adelante vamos a hacer algún ejercicio en el cual utilicemos esta fórmula y van a ver la forma en la cual van a utilizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el error medio. ¿Qué es el error medio? El error medio técnicamente es el error de apreciación que cada instrumento va a tener. En su examen nosotros ya teníamos, de dato ya partía el error de apreciación. Era un pequeño elemento, era un pequeño más o menos de alguna magnitud física, longitud, tiempo, velocidad, cualquier tipo de magnitud física va a tener cierto grado de error. ¿De acuerdo? El error medio es ese error de apreciación que es particular de cada instrumento.
¿Cómo se calcula este valorcito? Se calcula m. ¿Y de dónde se saca m? M se saca de la ecuación anterior. M dividido entre la raíz cuadrada de ¿quién? De la cantidad de valores menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí podemos ver qué significa cada una de las letritas. En este caso, m significa el error medio cuadrático, n el número de valores y e el error medio o también error de apreciación, como nosotros lo habíamos conocido ya anteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien. El valor real. ¿Qué es el valor real? El valor real, en este caso, es la magnitud física medida, considerando el error de apreciación. ¿De acuerdo? En pocas palabras, va a ser esta formulita. La medida, en este caso, la magnitud medida es igual al promedio de la medida más menos el error medio. ¿Y de dónde sacamos el error medio? De esta ecuación anterior. ¿Y de dónde sacamos el error promedio? Pues promediamos seguramente las mediciones que vamos a hacer a una magnitud física. Aquí tenemos que simboliza cada una de las letritas. X, valor real, X con el sombrerito arriba, promedio de las medidas, y E es el error medio o el error de apreciación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros en nuestro laboratorio vamos a utilizar ciertas tablas que ya lo tenemos en nuestro libro de física, que es una tabla de este tipo. A ver, lo vamos a mostrar. Es una tablita de este tipo en donde tenemos ya descrito cada una de las medidas. Nos está diciendo tipo de medidas. El tipo de medidas depende mucho de la magnitud física que estemos midiendo. Se pueden utilizar distintos instrumentos para medir distintas magnitudes físicas. En este caso, solamente a modo de ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, o vamos a calcular la longitud de una hoja de papel. ¿De acuerdo? La longitud de una hoja de papel lo vamos a medir con una regla graduada en centímetros, que tiene 30 centímetros. Lo vamos a medir también con una escuadra. Lo vamos a medir también con una regla pequeña. Lo vamos a medir también con un flexómetro. Y lo vamos a medir también con una wincha. En este caso, cada uno de estos instrumentos de medida están midiendo la longitud. ¿De acuerdo? Pero cada instrumento va a tener un grado en este caso, un grado de precisión más alta. Algunos son más fáciles o más cómodos para medir longitudes y otras son un tantito más gorrosas para poder medir las mismas longitudes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en acá? Vamos a ir a nuestra tablita. Tenemos una columna que dice medición. En este caso vamos a medir la longitud de la hoja y el resultado lo vamos a expresar en términos de metros. El error absoluto también vamos a calcular, en este caso es la abreviación, error medio cuadrático. También vamos a calcular el error promedio o el error medio, como hace un momento lo habíamos visto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a agarrar mi regla, en este caso, voy a agarrar la regla y voy a medir la longitud de mi hoja. ¿De acuerdo? Asumamos que ya lo estoy midiendo y me sale este resultado. ¿De acuerdo? Aquí solamente son los promedios de las medidas y promedio del error medio. ¿De acuerdo? Agarro la hoja y lo empiezo a medir con mi regla de 30 centímetros y me lanza este resultado, 0.281 metros. Agarro la escuadra y hago la misma medición en la misma hoja y me dice que me sale un resultado de 0.27 o 279 metros. Agarro la regla chiquita y seguramente voy a tener que hacer varias sumas para poder alcanzar la longitud total de la hoja y dice que el resultado me sale 0.280 metros. Agarro el flexómetro, mido la misma hoja y dice que me sale 279 metros. Agarro la wincha o el metro de tela y mido la misma hoja y dice que mide 0.278 metros. ¿De acuerdo? Yo, ¿de dónde saqué estos valores? Pues medí la hoja o la longitud de la hoja con cada uno de estos instrumentos. Y como podrán darse cuenta, han variado con muy poco, con 1 milímetro, 2 milímetros, 1 milímetro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el promedio de estas mediciones, el cual lo vamos a calcular, en este caso, en esta casilla que tienen ustedes en su tabla. ¿De acuerdo? Dice que el error promedio, dice que el promedio de las mediciones es 0.279. En realidad 0.27888 y seguía más, pero aplicando en este caso las leyes de cifras significativas, debo tener como resultado la misma cantidad de decimales que tenía yo en los datos. 3 decimales, 3 decimales. Por tal motivo es que los redondeé a esta cantidad, 0.279 metros.
Una vez que ya tengo yo las medidas de cada uno, en este caso las medidas con cada uno de los instrumentos, como ya tengo también el promedio, lo que puedo hacer es calcular el error absoluto. ¿A qué sirve el error absoluto? El error absoluto es la diferencia, acá está, es la diferencia del valor medido, 0.281, menos el valor promedio, menos 279 metros. Entonces, si yo hago la diferencia de esto menos esto, voy a tener como resultado este valor, menos 0.002. Otra vez, si yo hago la diferencia entre 0.279 menos 0.279, vamos a tener este resultado que lo tenemos como 0. Lo mismo, este menos este. Y vamos a tener el siguiente valor. Lo mismo acá, este menos este. Vamos a tener este valor. Este menos, en este caso, menos este. Y vamos a tener el siguiente resultado. ¿De acuerdo? Los resultados o las medidas realizadas están variando con un milímetro, en este caso con un milímetro técnicamente. 1 milímetro hasta 2 milímetros está variando. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez ya llenada la columna de los errores absolutos, vamos a llenar la columna del error medio cuadrático. Ahora, algo muy curioso en el error medio cuadrático. Si bien ustedes pueden ver aquí varias casillas, varios cuadraditos en los cuales vamos a tener que llenar con cada uno de los valores, el error medio cuadrático es uno solo para todas las medidas. No va a cambiar, no va a decir que en esta casilla va a ser un valor y en la casilla de abajo va a tener que ser otro valor. No, para cada una de las casillas el del error medio cuadrático va a ser un valor único. ¿Cómo calculamos el error medio cuadrático? Vamos a calcularlo de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Aquí 0.01, 0.01. Y en cada una de las casillas va a ser el mismo valor. ¿De acuerdo? También en el error promedio. En el error promedio, ¿qué vamos a hacer? El error promedio, recuérdense que el error promedio no es nada más que el error medio cuadrático dividido entre la raíz cuadrada del número de datos menos 1. Aplicando esa fórmula vamos a tener el error medio. Y otra vez, el error medio va a ser único para toda la tabla. Entonces, va a ser el mismo valor para cada uno de estos valores. Entonces, vamos a llenar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y de dónde salieron 0.001 y de dónde salió 0.001? Del siguiente cálculo. Calculé, en este caso, el error medio cuadrático, m, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de, en este caso, de los errores absolutos elevado al cuadrado dividido entre el número de datos. Acá está. Raíz cuadrada del error medio cuadrático 1 elevado al cuadrado menos 0.002. Acá está. Elevado al cuadrado. Más el error medio cuadrático del segundo elemento, 0 elevado al cuadrado. Más 0.001 elevado al cuadrado. Más 0 elevado al cuadrado más 0.0001 elevado al cuadrado, dividido entre la cantidad de datos que tengamos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos, dividido entre 5. Si hacemos esa operación en su calculadora, les va a salir el siguiente resultado. Les va a salir 5 por 10 a la menos 4. Esto está en notación científica. Si lo expresamos en este caso en números decimales, vamos a tener 0.0005, que aquí también se tiene que aplicar cifras significativas. ¿Cuántos decimales teníamos de dato? Solamente teníamos 3 decimales de dato. Entonces, acá en el resultado tengo 4 decimales. Por tanto, las cifras significativas lo que me piden hacer es redondear este valor al tercer decimal. Redondeando este valor al tercer decimal tengo que va a ser igual a 0.001. Es aproximadamente 0.001. ¿De acuerdo? Este valorcito, 0.0001, se lo puso en cada una de estas casillas. Aquí está. Como les había dicho, el error medio cuadrático es único para toda la tabla. ¿De acuerdo? De ahí salieron 0.001. Y ahora se preguntan ustedes, ya, muy bien, ya sabemos de dónde salió 0.001. Ahora, ¿de dónde salió esta casilla, que es el error medio, 0.0001? Pues salió de la siguiente ecuación.
La siguiente ecuación que nosotros tenemos es el error medio es igual al error medio cuadrático dividido entre el número de datos menos 1. El error medio cuadrático ya lo habíamos calculado, 0.001, dividido entre 5 es el número de datos que tengo menos 1. Entonces, haciendo cálculos, yo lo que voy a tener en acá es 5 por 10 a la menos 4. Si lo pongo en números decimales, va a ser 0.0005. En este caso, un número bastante pequeño. Y otra vez, el problema es que tiene que tener la misma cantidad de decimales el resultado que los datos. Los datos, ¿cuántos decimales tenía de datos? 1, 2, 3. Entonces, el resultado también solo tiene que tener 3 decimales. Entonces aplico redondeo. Aplicando redondeo, decimos que el error medio es aproximadamente 0.001. ¿Y dónde puse ese valorcito? Pues en la casilla del error promedio. Aquí, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001. En esta última casilla lo que hice es promediar todos estos valores, lo promedio y ya tengo el error medio. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿el error medio cuadrático tiene que ser obligatoriamente igual al error medio? No. En este caso tenemos una coincidencia en donde el error medio cuadrático y el error medio son valores iguales y del mismo signo. Pero va a haber ocasiones en donde el error medio cuadrático va a ser un número distinto al error medio. Van a ser valores distintos. Puede que pase, como también puede que no. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender? Pues de la utilización de nuestras dos fórmulas, para el error medio cuadrático como también para el error medio. ¿De acuerdo? Ocasiones que los valores van a ser iguales y otras ocasiones en donde no van a ser iguales. ¿De acuerdo? Y de esa forma nosotros vamos a llenar esta tablita que ustedes lo tienen en su texto y pues lo vamos a llenar para el primer laboratorio. Para el segundo laboratorio nos está pidiendo llenar la misma tabla, solamente que el experimento ya no va a ser medir la longitud de una hoja, sino el experimento va a ser calcular el tiempo promedio que demora un cuerpo, en este caso una esfera, en recorrer una distancia. Pero si bien los valores van a cambiar, pero el procedimiento va a seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que ya sabemos de dónde sacamos, primero, ¿de dónde sacamos las mediciones? Pues de la medida directamente. Con el instrumento de medida yo mido las longitudes y voy anotando con cada uno de los instrumentos. Lo promedio. ¿De dónde sale el valor absoluto? Pues es la diferencia del valor medido menos el valor promedio. Acá está. Valor medido menos valor promedio, 0. Ya, de ahí sale el valor absoluto. ¿De dónde sale el error medio cuadrático? El error medio cuadrático sale de utilizar esta ecuación. ¿Qué quiere decir? Que es la raíz cuadrada de cada uno de estos elementos elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Cada uno de esos elementos elevado al cuadrado. ¿Dividido entre quién? Dividido entre la cantidad de valores que yo tengo. En este caso, 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Aplican en este caso algo de cifras significativas, la misma cantidad de decimales y pues redondean a la misma cantidad de decimales. El valorcito que les vaya a salir pues se lo ponen en la columna de máximo común, en este caso disculpen, del error medio cuadrático. Ya les había dicho que el error medio cuadrático va a ser único para todos los valores. Se va a repetir en cada uno de los cuadraditos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, y el error, en este caso, y el error promedio, para sacar el error promedio, pues utilizamos la segunda, en este caso la otra formulita, que dice que es el error medio cuadrático dividido entre la raíz cuadrada del número de datos menos 1. El error medio cuadrático, 0.001, dividido entre la raíz, yo tenía 5 valores menos 1, raíz de 4, hago la división y otra vez tengo el resultado. Debe tener la misma cantidad de decimales que los datos. Los datos tenían solamente 3 decimales, entonces el resultado también tiene que tener 3 decimales. Entonces en acá lo que voy a tener que hacer es redondeo, y como resultado voy a tener 0.001. Y ese valorcito se va a repetir en cada una de estas columnas, en este caso en cada uno de estos cuadraditos, en cada uno. ¿De acuerdo? Y lo van a promediar y eso va a ser el valor de E. Muy bien. Después de llenar esta tablita, ustedes lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, en este caso, encontrar el valor verdadero. ¿Cómo es el valor verdadero?
aplicamos la formulita. El valor medido es igual al promedio más menos, al promedio de las medidas por si acaso, más menos, en este caso, el error de apreciación. El promedio nos había salido 0.297. Ahí está. 0.297 más menos el error de apreciación. Y hace un momentito lo calculamos, acá está. El error de apreciación es 0.001. Muy bien. Entonces, si se les pidiera bueno, en este caso, si se les pidiera encuentre en este caso la medida correcta, pues ustedes promedian y luego encuentran el error de apreciación. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, misma cantidad de decimales cumple y el último decimal tiene que ser múltiplo del decimal que tenemos nosotros en el error de apreciación. Va incrementándose cada 0.001. Entonces está escrito de buena forma. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro laboratorio. ¿De acuerdo? Vamos a llenar esta tabla, pero con distintas medidas. Uno de los experimentos, la longitud de la hoja, y otro de los experimentos con la riel y la esfera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para nuestro informe, lo más importante que nosotros debemos tener, en este caso, es la hipótesis. Y a partir de la hipótesis, empezar a trabajarlo. Muy bien. Para nosotros, ¿cuál va a ser la hipótesis de nuestro informe? La hipótesis de nuestro informe, y esto por favor se lo van a copiar directamente a su texto, dice que el tiempo que demora la esfera en recorrer 80 centímetros es la misma, siempre y cuando las condiciones sean iguales. ¿Qué quiere decir? Que yo la riel y la esfera la voy a poner en una posición y nunca más la voy a mover, en este caso la riel no se tiene que mover hasta que finalice el experimento. Y lo que estoy diciendo es que el tiempo que demora la esfera en recorrer esos 80 centímetros siempre tiene que ser igual, siempre y cuando la riel no se haya movido, no le haya aumentado la inclinación o no le haya disminuido la inclinación. Si yo la hago mover la riel, ya no se va a cumplir esta hipótesis. ¿De acuerdo? Por favor, esta hipótesis se van a copiar ustedes en su parte, en la parte donde dice hipótesis en su texto. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, esa sería toda la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y otra vez les repito, esta explicación no la tienen que copiar, solamente es una breve explicación de lo que vamos a hacer en laboratorio para que lo podamos hacer más rápido y para que ustedes sepan qué valores tienen que calcular y mediante qué fórmula tienen que calcularlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Así que, por favor, no se olviden traer sus útiles, calculadora, el texto, hoja, bueno, en este caso lápiz, marcadores y su estuche geométrico, por favor, lo más importante. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.